Seguramente hayas escuchado muchas veces sobre las hemorragias, qué son, qué es o cómo se detienen. Si no sabes qué hacer en este caso, quédate que te explico cómo. Hola, mi nombre es Ezequiel López, soy técnico en emergencias médicas en Estados Unidos y esto es The Medic Coach. Una hemorragia es la pérdida de sangre provocada por la ruptura de un vaso sanguíneo. Estos pueden ser venas, arterias o capilares. Estos pueden ser por traumatismos, cortes o enfermedades. Y estas pueden ser abiertas o cerradas. Las hemorragias abiertas son aquellas que son visibles para nosotros, y las hemorragias cerradas o internas son aquellas donde no podemos ver. Su gravedad va a depender siempre del volumen de sangre perdido, siendo una emergencia médica si el sangrado es constante o abundante. Entonces, ahora que conocemos las diferencias entre los distintos tipos de sangrados o hemorragias, es hora de tomar acción. Para entender un poco la complejidad de por qué es tan importante detener una hemorragia o un sangrado, tenemos que entender por qué es tan importante la sangre en nuestro cuerpo. La sangre es aquella encargada de transportar mediante la hemoglobina el oxígeno al cerebro. Sin sangre no hay hemoglobina y sin hemoglobina el oxígeno no llega al cerebro. Si el cerebro no tiene oxígeno, ya sabemos lo que pasa. Entonces, ¿cómo detenemos el sangrado? Eso es lo más importante. Hay diferentes métodos y protocolos. Depende si una persona es no capacitada o si una persona es un profesional de la salud. En este caso, voy a plantear los dos métodos para que aquellos que están viendo el video y son personas profesionales de la salud que están capacitándose tengan los recursos. Y para aquellos que no son profesionales de la salud, también con lo que tienen a mano puedan ayudar. En el caso de los profesionales de la salud, iniciando un protocolo, siempre hay reglas básicas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, siempre debemos priorizar en nuestra seguridad. Guantes de látex, barbijo, antiparras, todo aquello que ponga una barrera de protección entre mí y el paciente. Luego debemos verificar si el lugar o el entorno donde el paciente se encuentra es seguro para que yo pueda atenderlo. Si no lo es un peligro para mí. La exposición es la tarea que debemos realizar para poder encontrar la herida o el foco de la hemorragia, sea que éste está en un lugar visible o no visible. Para eso debemos tener a mano tijeras o algún instrumento para poder romper tela, por si se nos complica el acceso a la hemorragia. Una vez que tenemos la hemorragia a la vista y sabemos bien de dónde viene el foco del sangrado, debemos proceder a lo más importante, detenerla. ¿Cómo detenemos una hemorragia? Es muy simple, usando solo las manos. Al principio podemos llegar a tener como profesionales de la salud muchos instrumentos dentro del hospital o arriba de la ambulancia, pero si estamos en una vía pública o en un lugar donde no tenemos insumos, lo más importante siempre es la bioseguridad, el entorno seguro, la exposición de la herida y ahora debemos presionar con todo lo que tengamos a mano. Si tenemos una remera, sea un trapo o sea lo que fuese, debemos detener la hemorragia. Eso es lo más importante. La sangre tiene que seguir circulando dentro del cuerpo, porque recuerden que sin sangre no hay oxígeno en el cerebro. Si hablamos de técnicas, seguramente hay muchísimas, pero las más importantes son siempre las primeras tres. Presión directa, quiere decir donde está el lugar de la herida o el lugar del foco de la hemorragia. Si nosotros tenemos una hemorragia o un corte cerca de la mano o el antebrazo, lo primero que tenemos que hacer es la presión directa sobre el lugar, sea en la pierna, sea donde sea. Presión directa. Y cuando decimos presión, es presión fuerte. En segundo lugar, tenemos la presión indirecta. Por ejemplo, las axilas y las ingles. Son los canales más grandes por donde pasan los vasos más grandes, las arterias y las venas. Y en tercer lugar, tenemos la elevación del miembro afectado. Por ejemplo, repetimos, si el problema es en la muñeca, un corte, una laceración, pero que es una hemorragia, entonces tenemos la presión directa sobre el lugar y también podemos elevar el miembro. Esto nos asegura de que la gravedad juega a nuestro favor para poder contrarrestar un poco la hemorragia. Y no por último, como dijimos al principio del video, ahora también vamos a explicar qué es lo que hay que hacer para todas las personas, no solo para los profesionales de la salud, sino también para un cuadro normal que puede ocurrir en la casa, en la cocina de cualquiera de nosotros. Por ejemplo, estábamos preparando la comida para la familia y sufrimos un corte, ¿verdad? Estábamos cocinando y de repente un cuchillo siguió de largo y nos hemos cortado la muñeca, la mano, el dedo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, muy parecido a lo que hemos hablado con los profesionales de la salud, teniendo en cuenta que hay varias de las etapas anteriores que podremos evitar. Por ejemplo, la seguridad de la escena. La escena es segura, estamos en casa.
La bioseguridad, la seguridad de uno mismo, eso dependerá si el paciente es uno mismo o un tercero. La exposición seguramente esté dada. Dentro de la cocina o la casa, la mayoría de los accidentes ocurren en extremidades. Y por cuarto, que ya sabemos, ahora lo que viene es la detección y la detención de la hemorragia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Antes de detener la hemorragia, podemos ahora utilizar un buen chorro de agua para enjuagar la herida y así ver exactamente dónde se localiza, presionando el lugar con fuerza y firmeza hasta que la hemorragia se detenga. Y por último, antes de detener la hemorragia, podemos ahora utilizar un chorro de agua para enjuagar la herida y ver con claridad el foco de la hemorragia. Por ejemplo, si la herida fue en un dedo, podemos enjuagarlo, presionarlo y elevarlo. Con esas tres cosas podemos garantizar que la hemorragia pare. Ahora, si la hemorragia no para de 5 a 10 minutos, debemos acudir al hospital. Estas son las cosas más importantes que deben hacer ante una hemorragia, pero déjame darte algunos tips más. Por ejemplo, no te olvides que si estás haciendo una atención en vía pública, debes solicitar siempre el servicio de emergencias médicas. Podés llamar al 911 o mejor pedirle a alguien que llame por vos. Otro tip, si ya colocaste alguna gasa o apósito y la hemorragia sigue sangrando, no los retires. Coloca gasa o apósito nuevo encima de la que está y continúa la presión directa. Esto lo vas a hacer hasta que la ayuda asistencial llegue al lugar o, en el caso de que vos seas la víctima, sigas haciendo la presión directa hasta llegar al hospital más cercano. Estas son las etapas y tips más importantes a la hora de detener una hemorragia. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos un like, suscríbete y comentanos. Nos vemos en el próximo video.